Buenos días, voy a presentar este trabajo que se denomina nódulos tiroideos categoría Bethesda 3, importancia de la subclasificación citológica y de las características ecográficas. En el sistema Bethesda de reporte de citología tiroidea, la categoría 3 es la que ha generado mayor controversia en cuanto a la conducta de seguimiento. La actualización del año 2007 introdujo subcategorías citológicas a fines de establecer distinto riesgo de malignidad. Sin embargo, las comunicaciones de distintos centros muestran una amplia variabilidad en la prevalencia de la categoría Bethesda 3, de sus subcategorías y del riesgo de malignidad. La utilización conjunta de la ecografía y la citología, identificando características de sospecha, mejora la precisión diagnóstica, reservando los marcadores moleculares para casos seleccionados. Nuestros objetivos fueron evaluar la prevalencia de los nódulos categoría Bethesda 3 y su riesgo de malignidad, y evaluar características clínicas, ecográficas y factores predictores de malignidad según su clasificación citológica. Analizamos retrospectivamente las funciones realizadas en nuestra institución entre los años 2011 y 2021, diagnosticadas como Bethesda 3. Evaluamos los datos demográficos, la función tiroidea, el tamaño nodular, las características ecográficas. Las citologías se subclasificaron en atipía citológica o AUS, atipía arquitectural o FLUS, atipía citológica más arquitectural o aspirados pero con predominio de células de Hurter. Y las características ecográficas se clasificaron en alta sospecha cuando los nódulos eran sólidos, hipoecoicos, más bordes irregulares y o microcalcificaciones y o forma más alta que ancha. Sospecha intermedia cuando eran sólidos hipoecoicos con márgenes regulares, pero en ausencia de otras características de riesgo, y baja sospecha cuando eran isoecogénicos o mixtos, en ausencia de componentes de sospecha. Se determinó la evolución en el seguimiento como maligna cuando hubo confirmación histológica o benigna cuando hubo confirmación histológica, una repunción con citología benigna y o estabilidad clínica y ecográfica de la lesión. De 1.890 punciones suficientes, 66, que correspondió a un 3.5%, fueron Bethesda 3. Predominó ampliamente el sexo femenino, con una mediana de edad de 54 años. La mayoría de los pacientes estaban eutiroideos. La mediana de tamaño nodular fue de 21.5 milímetros y predominaron las características ecográficas de riesgo intermedio y bajo. Cuando evaluamos las subcategorías citológicas, más del 75% de las lesiones tuvieron o se subclasificaron como atipía arquitectural o FLUS y un 18% atipía citológica o AUS. Las subclasificaciones atipía citológica más arquitectural o lesiones con aspirado de predominio de células de Hurter correspondieron a un bajo porcentaje y en ninguno de los casos presentaron características ecográficas de alta sospecha o un diagnóstico final maligno. Se obtuvo un diagnóstico final en 48 casos con una mediana de seguimiento de 21.5 meses y se pudo determinar que en 5 casos la evolución final fue maligna, dando un porcentaje global de malignidad para la categoría de 10.4%. Correspondieron a 3 carcinomas papilares y 2 linfomas. Se operaron un total de 18 pacientes, que correspondió a un 27.3% de los casos. Cuando realizamos una comparación entre las subclasificaciones FLUS y AUS, observamos que aquellos pacientes con atipía citológica o AUS presentaron características ecográficas de riesgo alto o intermedio en todos los casos, que fue estadísticamente diferente que aquellos con atipía arquitectural solamente. A su vez, los pacientes que tuvieron atipía arquitectural o FLUS tuvieron un diagnóstico final benigno en todos los casos, y por el contrario, aquellos con atipía citológica tuvieron un diagnóstico final de malignidad en el 50% de los casos. AUS se asoció con malignidad con un odds ratio de 77, mientras que las características de alta sospecha lo hicieron con un odds ratio de 60. Como conclusiones, en nuestra población, la prevalencia de la categoría Bethesda 3 y el riesgo de malignidad son similares a lo reportado. Sin embargo, en nuestro caso predominó la categoría FLUS en 2/3 de los pacientes. En ningún caso la subcategoría FLUS se asoció con patología maligna
mientras que por el contrario, las lesiones con atipía citológica se asociaron con un alto riesgo de malignidad, así como también las características ecográficas de sospecha. Remarcamos la importancia de establecer en cada institución los riesgos de malignidad y la distribución de subcategorías citológicas para el manejo adecuado de estas lesiones.